Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, hace un tiempo aquí tratamos el tema, el conflicto que se viene produciendo en la zona conocida como Isabel Villa, en la zona de Arroyo Hondo, por un manejo inadecuado que se ha producido ahí en una área donde hay una junta de vecinos, donde hay cientos de residentes en esa zona, y explicaron con lujo de detalle lo que estaba ocurriendo. Nosotros pensamos, bueno, a lo mejor el ayuntamiento y los que están en conflicto llegaron a una solución, pero hoy los tenemos de nuevo. Tenemos a Emil Chaín y Alberto Ovalle, que son de la Junta de Vecinos y nos vienen a explicar. Yo quisiera escuchar buenos días de ustedes. Buenos días. Si vamos en camino a solución o qué. Bueno, Geraldino, en primer lugar, buenos días. Quiero agradecerle inmensamente la oportunidad que nos brindan de estar aquí en su plataforma, donde nosotros podemos brindar una información clara y precisa del conflicto y las causas que originan el mismo. Primero sería bueno presentarme. Yo soy el coordinador de disciplina del administrador judicial, que de conformidad al artículo 33 de los estatutos incorporados, le da a él la potestad de poder formar comisiones. Y en este sentido forma la Comisión de Servicios Comunitarios, Solución de Conflictos y Disciplina, de la cual yo coordino el Departamento de Disciplina. Y en este caso entonces, el licenciado Emil Chaín, que representa a la parte demandante en el señor de Rodolfo Minaya Rancier. Es decir, para que los telespectadores sepan, señores, hay un administrador judicial porque no se han podido poner de acuerdo las partes con relación a la Junta de Vecinos y la administración. Entonces, ¿quién designa el administrador judicial? Sí, es muy buena pregunta esa, Geraldino, lo del administrador judicial, ya que el administrador judicial es equiparable a lo que en ley llamamos a un secuestrario judicial. Secuestrario judicial. Exacto. Sí. Y se hace mediante una demanda del señor Rodolfo Minaya Rancier en referimiento. Para la comprensión del pueblo, una demanda en referimiento es una medida excepcional, de carácter urgente y una medida conservatoria que va a ponerle fin a una turbación manifiestamente ilícita. Entonces, nace la figura del administrador judicial con una ordenanza judicial para rescatar la institucionalidad y debido saneamiento de esa Junta de Vecinos. Pero yo pregunto, por ejemplo, una asamblea extraordinaria de todos los residentes en esa zona, que los residentes digan, mira, la directiva va a estar compuesta por esta gente y tienen que rendir un informe detallado de todo lo que ha ocurrido en tal tiempo. Esa no es una solución. No, fíjate, Geraldino, lo que ocurre en ese sentido. En principio, la Junta Directiva, que es una figura que los estatutos incorporan, es la que debe de dirigir y rendir cuentas. Pero precisamente una de las razones que se expuso al juez de los referimientos es que la directiva saliente jamás rindió cuenta y eso lo certificó el ayuntamiento. Y da al traste entonces la necesidad del administrador judicial. El ayuntamiento certificó que la directiva saliente no rindió cuenta de nada. No rindió cuentas y eso lo examinó la Cámara Civil para designar el administrador judicial. Entonces, luego de que nació esa ordenanza, le atribuyó y le da la obligación al administrador judicial, específicamente en su página 15, literal J, el de hacer todas las gestiones y diligencias necesarias para la próxima celebración de asamblea eleccionaria. De manera que ya no hay forma de que una persona ajena al administrador judicial pueda celebrar esas audiencias, entonces asambleas. La pregunta es la siguiente: ¿en qué está ese proceso? Porque ahora mismo quien tiene la autoridad sobre Isabel Villa en cuanto a la administración es el administrador judicial y es el que va a sanear las finanzas, va a sanear el tema legal y dejaría instaurada la próxima directiva. Exacto. ¿En qué está ese proceso? Es muy bueno que haga la pregunta porque hay que hacer una breve hipnosis desde el inicio de la situación y que conlleva a esta intervención judicial. En el 2004, la Junta de Vecinos de Isabel Villas, mediante el decreto 520 sobre asociaciones sin fines pecuniarios,
se incorpora como una asociación. Entonces, para el 2005, con la modificación de la ley 12205 sobre asociaciones sin fines de lucro, entonces pasa a ser ya parte de una asociación como ONG. Desde el 2004 hasta el 2018, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha estado en colaboración con esa Junta de Vecinos a nivel de ayuda interinstitucional, en un plano horizontal y no vertical de dependencia jerárquica. Entonces, es a partir del año 2018 cuando funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional hacen injerencia en las asambleas eleccionarias, luego de conformada una plancha que resultó ganadora luego de la mayoría simple, de ser elegida con el voto democrático de la mayoría simple, como manda el reglamento estatuario de la asociación. Sin embargo, la plancha que resultó perdedora, que la encabezaba Jaime de la Rosa, la que resultó ganadora la encabezaba Ernesto Fersove, esa plancha de Jaime de la Rosa, con funcionarios del ayuntamiento, que en ese momento eran el señor Sterling Alcántara y Glenis Mercado Ramírez, que formaba parte de la Dirección de Desarrollo Sostenible y el Departamento de Junta de Vecinos y organizaciones de base del Ayuntamiento del Distrito Nacional, bajo un asunto de, como dicen en el sistema jurídico español, un fraude de ley, interponen una proporcionalidad que se ordena en la ley 17607 y que no tiene aplicación para este tipo de asociaciones, que sus estatutos mandan a que sea por mayoría simple. Cuando estos funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional hacen esta injerencia, entonces le quitan a 7 miembros su derecho legítimo y estatuario que ganaron con la mayoría simple y ocasionan un caos institucional y todo un caos entre los residentes que conlleva a que el hoy demandante, Rodolfo Minaya Rancier, avalado por más de 200 residentes, interpusieron un recurso contencioso administrativo para que se declare la nulidad de esa asamblea eleccionaria, de esas planchas que se formaron y de esa comisión electoral. Ok. Y entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Entonces, ¿qué sucede? Porque eso sigue una línea argumental. En el 2019 hace nuevamente el ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento, una nueva injerencia. Sí, pero si son funcionarios del ayuntamiento y actúan en nombre del ayuntamiento, lo hace el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento le da Pero ese en esa cobijo ocasión legal. no estaba el ayuntamiento actual. En el 19. En el 19 estaba conformado por Viviana Ribeiro, que era la secretaria general, y también los mismos funcionarios antes mencionados, Glenis Mercado Ramírez y Stalin Alcántara. Ellos nuevamente hacen una asamblea eleccionaria y eligen una nueva plancha. Entonces, esta plancha que estaba encabezada por Maribel Villalona, Ana Tolari, Karina Larrauri, Miguel Cabrera, del 2019 hasta el 2021 no rindieron ningún informe. Entonces, de ahí nace la demanda en referimiento por el hoy demandante Rodolfo Minaya Rancier, y ahí entonces es que se decide asignar un administrador judicial. Entonces, actualmente hay una tercera injerencia del ayuntamiento. Y aquí ya no solo violan la ley 17607, la 12205, sino que también violan una ordenanza judicial, que la traje hoy aquí presente, esta ordenanza. Eso, exacto. Donde la ordenanza, si nos vamos a la página número 3 de ella, cuando se realizó esta audiencia, que se citó al Ayuntamiento del Distrito Nacional como interviniente forzoso, la declaración única de ello en ese momento fue, y lo cito textualmente: lo dejamos a la soberana apreciación del tribunal, en vista de que únicamente nos encontramos aquí para que la ordenanza no sea oponible. Esa fue la única declaración. Y en el fallo, en su página 16, en el punto 5, entonces el juez de los referimientos toma la siguiente decisión. Y cito. Quinto, declara común y oponible la presente ordenanza a la interviniente forzosa Ayuntamiento del Distrito Nacional por las motivaciones previamente establecidas. ¿Ya? Esta ordenanza judicial fue susceptible de recurso de apelación, donde fue confirmada, y también de casación. Y en todas ha sido oponible al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pregunta, ¿ustedes
¿En alguna ocasión han intentado o se han reunido o han solicitado alguna audiencia con la alcaldesa? Con la alcaldesa directamente no, porque ese manejo lo ha tenido la consultoría jurídica del ayuntamiento y la sección que tiene que ver con junta de vecinos. La alcaldesa directamente Pero no se sería involucra. interesante que en un conflicto que lleva tanto tiempo la alcaldesa Carolina Mejía investigara realmente qué es lo que está pasando. Debería de Es ser. bueno, Yo creo de que hacer un llamado como de el que- caso ha sonado tanto, ella debió interesarse, entiendo yo. Y estoy seguro que alguna salida debe de buscarle. claro, porque es que hay una violación evidente a las normas legales. Hay una ordenanza judicial y hay un administrador judicial que tiene a su cargo todo. Entonces, es el único que la misma ordenanza establece en una de sus atribuciones, en la letra J, que es el que tiene la autoridad para celebrar elecciones y luego de que se realice una auditoría forense. Exacto. Porque su trabajo es la recuperación de la institucionalidad y debido saneamiento de esa Entonces, junta de ¿qué es lo que vecinos. ustedes piden ahora Pero hay o qué van a hacer? Hay Ustedes algo, piden- Geraldino. Sí. Antes de esa pregunta, yo quiero saber qué administra, qué conforma esa Isabel Villa, además de las casas, ¿qué otras propiedades tiene Isabel Es bueno, Villa? muy buena pregunta también. Porque es por ahí que va el asunto. Y que esa pregunta también incluye a funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ok. ¿Qué tiene Isabel Villa como inmueble, como propiedad? Además de las casas. Isabel Villa es un residencial privado Ok. y está conformada su junta de vecinos bajo una asociación sin fines de lucro, como hemos mencionado tantas veces. Sí. Posee un campo de golf. La primera intromisión que hacen funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional ocurre en 2009, bajo el mandato de la directiva de Jaime de la Rosa, que hace un acuerdo de comanejo Entonces, con Roberto Salcedo. discúlpeme ahí, para hacer un paréntesis y Oye, aclarar. qué largo va el Y asunto. aclarar el asunto. Sí. Entonces, el proyecto fue vendido, incluido ese campo de golf. Correcto. Ok, eso es lo que Y quiero una aclarar. marina que no se ha Y desarrollado una todavía. marina, también como parte del proyecto Isabel Villa. Exacto. Ok, sí. Entonces, ¿qué sucede? Jaime de la Rosa, en consonancia con una persona que se hizo llamar el padre de ese coacuerdo para manejar el campo de golf, conjuntamente con el ayuntamiento, el licenciado Julián Roa, que en ese momento era el presidente del Consejo de Regidores, Sí. y que actualmente Julián Roa es el abogado de la parte demandada. Él es juez y parte ahora. Exactamente. Entonces tú incluyes también a la regidora Neris Martínez, que desde ese tiempo, actuando fuera de su circunscripción, ella misma públicamente ha establecido que ha estado siempre detrás de la recuperación de ese campo de golf porque ella entiende que pertenece al ayuntamiento. Ok. El campo de golf. Claro. Donde en ningún... Y no está dentro del residencial. Sí, claro. Ni en la ley 17607, ni en su reglamento. Disculpe, me figura la extensión del campo de golf como parte de los terrenos de Isabel Villa. Exacto. Por supuesto. Entonces ellos hicieron un acuerdo de comanejo ilegal donde la regidora Neris Martínez ha tenido mucha insistencia desde ese tiempo. Pero yo entiendo que los ayuntamientos, las alcaldías, lo que tienen es que ser facilitadores de la convivencia de residenciales y juntas de vecinos. Es que se supone que el ayuntamiento es un ente regulador y que Por eso. puede funcionar como árbitro. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, esa regidora, Neris Martínez, que viene teniendo esa intromisión desde la época de Roberto Salcedo para la firma del comanejo, del acuerdo de comanejo, pero hoy muestra un interés más marcado aún, donde ella se inmiscuye en este proceso de índole privado, por un lado, y que le corresponde a la circunscripción número 2, mientras que ella es una regidora de la circunscripción número 1. No entendemos cómo ella abandona su parcela, los problemas y dificultades que puede tener, y se inmiscuye en un problema de la circunscripción 2. ¿Cuánta gente están siendo afectados con esta situación? Prácticamente todo el residencial. Una de las preguntas que estableciste, fue que si funcionarios del ayuntamiento son los que están intercediendo, lo hacen en representación del mismo ayuntamiento. Y aquí te pudiera establecer una marcada diferencia. ¿Y qué ocurrió en el 2018? Cuando se hizo esa elección del 2018 para elegir la nueva directiva, el ayuntamiento participó en esa asamblea como un ente colaborador.
Bueno, como un ente que quizás hasta como veedor pudo haber participado. Claro, Correcto. y ratificó la plancha ganadora con la Claro. mayoría simple. Jaime de la Rosa, entonces, va y busca esos funcionarios. Son Glenis, Mercado Ramírez y Stalin Alcántara, de la Dirección de Desarrollo Sostenible, Departamento de Junta de Vecinos y organizaciones de base. Y ellos ahí es que hacen la injerencia y ahí es que ellos ocasionan el caos. Y 7 miembros que fueron elegidos legítimamente con su derecho estatutario por los mismos miembros, Una pregunta. por los propietarios. por los propietarios. ¿En qué medida afecta el conflicto a los que residen ahí? ¿Cómo lo afecta? ¿En qué medida? Bueno, nosotros entendemos que lo afecta, primero a nivel personal, evidentemente, la inquietud de tener una... ¿No pueden usar el campo de gol? Sí, claro, todo puede usarlo porque la figura del administrador judicial recuerda que funge como órgano directivo, de manera que en estos momentos... ¿Y están Isabel pagando? Villa, ¿Y a quién le pagan entonces? hay algunos que pagan y otros no están pagando precisamente porque los demandados han hecho la campaña de motivar a algunas personas que se encuentran ajenas al proceso a no pagar. Es decir, que han tratado de torpedear por conducto de influencia, por manifestaciones y demás, el desenvolvimiento y ejecución de la ordenanza. ¿Y cuántos son Ese- los ese- propietarios? Sí. Propietarios son más de 200 personas, pero, Hay más de 500 propiedades. pero 500 quienes, propiedades, Sí. pero viviendo. 200 y pico de personas. Ok. Heraldino. Pero quienes son la oposición, vamos a decir, o la contraparte de nosotros, son unas 20 personas que son las que han conformado Wow. la directiva. Entonces, ¿qué sucede? La figura del administrador judicial, desde que nace, los demandados han tratado de boicotearla. De hecho, esa comisión que conforma el Ayuntamiento del Distrito Nacional ni siquiera son miembros, porque el artículo 8 de los estatutos marca cómo tú pierdes la membresía. Y en su letra A, la primera, dice, cuando tú haces pronunciamiento en nombre de la Junta de Vecinos sin tú ser de la directiva. Entonces, la misma comisión electoral que establece el ayuntamiento y que deja ahí, es la misma que perteneció a anteriores directivas y por la cual surge la necesidad de entablar un administrador judicial para que se realice una auditoría forense. Y son estas mismas personas que ya perdieron su membresía. Y ese administrador judicial, que yo les recomiendo a los que están oponiéndose al mismo, que tengan cuidado, tienen que manejarse porque ese administrador judicial tiene fuerza legal para Entablar demandas. para entablar demandas, o sea, Claro. y tienen que dejarlo operar, porque no es el administrador, es un tribunal que está administrando en ese momento. Ahora, lo que le pregunto es lo siguiente, ¿qué tiempo tiene ese administrador y en qué nivel van los trabajos, la encomienda que a él se le ha delegado para Isabel Villa? ¿En qué va eso? Sí, mira, antes de contestarte esa pregunta, es bueno también dejar claro que ese grupo de demandados constantemente viven incitando a que no se paguen los mantenimientos. O sea, boicotean la labor del administrador judicial, porque ellos se niegan a que esa persona rescate esa institucionalidad y hagan el debido saneamiento. Entonces, desde el 2021 han pasado ya 3 administradores judiciales. 3. Sí, y de hecho, esos anteriores administradores judiciales tuvieron fuertes enfrentamientos con la parte demandada porque desde el principio ellos no querían que se pusiera un administrador judicial. De hecho, ellos establecieron que el primer día de la audiencia, o sea, la primera demanda en referimiento, fue una notificación al aire, cuando hay prueba de que eso se notificó mediante acto de alguacil y que ellos fue los que se ausentaron. Pero luego entonces se le cae esa parte argumental cuando se ratifica en un recurso de apelación y también en casación. O sea que automáticamente la figura del administrador judicial queda Emilio, debidamente entonces, ordenada. una pregunta. Ahora mismo, en este momento, ¿cuál es la acción que ustedes van a encaminar? Fíjate, nosotros tenemos múltiples acciones, tanto en contra de los demandados como en protección de la propia ordenanza. El ayuntamiento ha hecho una injerencia, o los funcionarios del ayuntamiento, a los fines de tratar de celebrar una asamblea por encima de lo que establece la ordenanza y evidentemente primero se encuentra apoderada la Cámara Civil de una nulidad de asamblea
que fue la que eligió la Comisión Electoral, y su respectiva demanda de suspensión por ante el juez de los referimientos, a los fines de que se respete la ordenanza, y cuando el administrador, que ya lleva bastante avanzado por conducto de la firma auditora, su auditoría, según ha informado por conducto de sus informes, entonces se celebrarán las asambleas del lugar. O sea, pero eso ya no sería el ayuntamiento que tienen que realizar eso. Se supone que el tribunal apoderado designa un administrador. Es el administrador, el tribunal le está diciendo al administrador, hágame esto y hágame esto. Es que precisamente esa ordenanza establece todas las atribuciones del administrador, y dentro de esas atribuciones está eso. Y como ellos no han podido en ningún escenario judicial poder tener ganancia de causa, es que se han querido valer de funcionarios, de senadores, como la senadora Farideh Raful. ¿Cómo ustedes saben, cómo ustedes conocen el manejo de los recursos que se está haciendo de eso? El administrador judicial, los fondos que recibe y en qué lo invierte o los gasta, Da un informe. da un informe mensual en el cual se establece los ingresos y los egresos de manera transparente, y eso se le comunica a la comunidad, a la contraparte, a nuestros representados, inclusive al tribunal. Entonces, lo que pregunto es lo siguiente. Por eso insistía en el tiempo. ¿Qué tiempo tiene este administrador y hacia dónde, qué ha hecho durante este lapso? Perfecto. Fíjate, la figura de administrador judicial ya nace en el 2021. Como dijo Alberto, han pasado varios administradores. El actual tiene alrededor de 4 meses, caminando para 5. Y ha realizado un 80 o un 90% de las obligaciones que le manda la ordenanza, y está a la espera de la auditoría para poder concluir con lo que serán las elecciones en su momento. O sea que cuando concluya la auditoría, entonces hay que convocar elecciones. Correctamente, pero es un prerequisito que no puede pasar por encima. ¿Y en qué tiempo puede terminar eso entonces? Bueno, eso es un dato que yo no puedo manejarlo porque realmente hay una firma auditora ajena a nosotros. Ah, ok. Hay una firma. ¿Y esa firma auditora está auditando desde qué tiempo? Desde el año 2009. Desde que comenzó el conflicto. Correcto. Sí, los últimos 10 años manda la ordenanza que debe de auditar. De los últimos 10 años de las gestiones. De las gestiones. Okay. Y un punto también que cabe precisar del administrador judicial es que ha hecho esfuerzos para conciliar entre las partes. Claro. De hecho, por el chat oficial de la Junta de Vecinos, él ha interpuesto, o sea, ha mandado para que se haga una conciliación o un debate entre las partes. Sí. Donde el demandante Rodolfo Miralles Rancera ha estado de acuerdo. Pero la parte demandada, el administrador judicial está actuando bien. Claro, correcto. La parte demandada ha establecido 2 comunicaciones, una encabezada por Julián Rojas negando el debate y la otra por Ernesto Guerrero también negando el debate. O sea, ellos se han rehusado al debate conciliador que pretende establecer el administrador judicial. Y otro punto que no quiero que se me escape, que lo tocó el licenciado Emil Chaín, es que funcionarios tales como la senadora Farideh Raful y Neris Martínez encabezaron la última asamblea para elegir una comisión electoral. Y en esas declaraciones que hizo la senadora Farideh Raful, entendemos que está utilizando tráficos... Pero esa no es la circunscripción de Farideh Raful tampoco. Tampoco. Digo, ella es senadora del distrito. No es por circunscripción. Pero oye, al día de hoy nosotros desconocemos cuál es ese interés tan marcado que tiene esa senadora de inmiscuirse en un proceso de naturaleza privada. Pero sobre todo, ¿por qué si ella es senadora del Distrito Nacional y además abogada, que me imagino ha leído esa ordenanza y se da cuenta que ahí se denunció un fraude de administración, pero un tema muy delicado, un fraude a la TCS, cuyas víctimas más vulnerables son 31 empleados que trabajaban para Isabel Villa? ¿Por qué ella no se ha acercado a esos 31 infelices jardineros, trabajadores de seguridad, para preguntarle y cuestionar sobre esa situación, y se apandilla o parcializa con un grupo de millonarios que están siendo interpelados? ¿O no son ciudadanos esos 31 empleados? Sí, son ciudadanos. Entonces ella no tiene una labor. O sea, esos 31 es que no le pagaban la TCS. No, le retenían y no le pagaban la TCS. O sea pero ustedes también, entonces, como miembros de esa ONG, porque es una ONG, ustedes son corresponsables. Pero claro, hay una deuda millonaria en la TCS que se empezó a pagar por cada uno de los residentes por un mal manejo de una directiva. ¿Y cuánto le debe la asociación a la TCS?
Bueno, eso empezó en 204 millones de pesos y debe andar por los 900 millones de pesos Ay, en la Dios. actualidad. Entonces, ¿tú estás viendo cuál es el conflicto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estos son temas que se tratan en los tribunales. Sí. Y hay funcionarios que en un efectivo abuso de poder, porque hay declaraciones que están marcadas en esa asamblea, donde la senadora Farideh Raful estableció que ella ha tenido conversaciones con la magistrada Jenny Berenice, con entes de la Suprema, Sí, pero eso puede con ser procuradores interpretado como fiscales. tráfico de influencia. Pero claro. Claro que sí. Eso es tráfico de influencia. Entonces, Sí. en esa asamblea también estuvieron ahí presentes y la encabezaron los funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional, como son Claudia Sarante y Patricia Lember, que forman parte de la Dirección del Desarrollo Sostenible del Departamento de Junta de Vecinos de Organizaciones de Base. Esos son los funcionarios que han estado apoyando el incumplimiento de la Ley 17607, 12205 y esa ordenanza judicial. Bueno, pero no ustedes nos queda ustedes tiempo. no se oponen A conversar. a conversar. Ustedes Desde no el- se oponen a eso. Oye, nosotros hemos ido a requerimiento de ellos, en principio, hasta el defensor del pueblo a conciliar. A conciliar. Pero en el momento que se va a originar el debate, ellos se Ellos retiran. echan para atrás. Bueno, Emil Chaín, Alberto Valle, gracias por explicarnos todo lo relacionado con esto. Vamos a esperar que terminen la auditoría para ver los resultados, porque la verdad que ustedes deben casi el proyecto completo. O sea, ustedes no tienen nada ahí por lo que ustedes dicen. Hay que pagárselo a la TCS. Bueno. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Señores, Geraldino. nos vemos mañana.